Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Mis amados amigos, la vida es de decisiones. Todo el tiempo las estamos tomando. Desde que nos acostamos y nos volvemos a levantar, y todo el día en el que salimos de casa o estamos en casa, estamos tomando decisiones. Algunas son sencillas y fáciles de tomar, otras requieren más tiempo y reflexión. Sin embargo, como pensamos muchas veces que el tiempo se nos está agotando, tendemos a no pensar, a no orar, a no pedir dirección del Señor, porque consideramos que esto demora mucho. Pesamos las opciones que tenemos y nos dejamos llevar muchas veces por la emoción, por nuestros sentimientos o por lo que diga el corazón, y basado en eso tomamos las decisiones que en algún momento se vuelven equivocadas y se convierten, en vez de ser bendiciones, en una carga completa en nuestra vida. La Biblia nos dice que si necesitamos sabiduría para aplicar y tomar decisiones, se las pidamos al Señor. Cada decisión requiere un grado, un nivel de sabiduría. La sabiduría es necesaria para poder avanzar en la vida y vivir con propósito, vivir de la manera correcta. Cuando nos falta sabiduría, vivimos de la experiencia de la prueba y el error, prueba y error, prueba y error. Cuando nos falta sabiduría, tendemos a criticar y a compararnos con el mundo y las demás personas. La falta de sabiduría nos lleva a cuestionar más que a entender lo que está sucediendo en nuestra vida y a saber con confianza que Dios tiene el control. Por eso, para tomar decisiones sabias, necesitamos pedirle a Dios la sabiduría que proviene del cielo, la cual es una sabiduría que no es limitada, es ilimitada. Y la Biblia dice que Dios está dispuesto a dárselas a aquellos que se la pidan. Una sabiduría basada no en hechos que ya sucedieron, sino en el eterno que es Dios. Imagínate si el Señor creó con su sabiduría todas las cosas. ¿Alguna vez has analizado cómo está hecho el cuerpo humano? Cada célula, cada átomo creado por Dios, que aún la ciencia lo está estudiando, fue hecho bajo su ciencia y su sabiduría y su conocimiento. Ahora, para tomar decisiones, ¿cuánto no necesitaríamos esa sabiduría que proviene de Dios para hacer lo correcto? No lo que consideramos que es correcto, sino lo que realmente es correcto. ¿Cuántos dolores de cabezas nos ahorraríamos a diario si tan solo a través de una oración con fe pidiéramos al Padre que nos diera esa sabiduría que proviene de Él? Para que no seamos personas inestables y de doble ánimo, que cuando oran dudan y al tomar decisiones lo hacen sin estar completamente seguros, y la Biblia los compara como las olas del mar que van y vienen arrastradas por cualquier viento que se les presenta. Mis amados amigos, necesitamos sabiduría para tomar decisiones sabias.
La sabiduría consiste en saber y saber hacer, tener conocimientos y saber aplicarlos de la manera correcta. No podemos compararnos con el mundo. Cuando oramos a Dios y le pedimos que Él more en nuestro corazón, rayando en la necedad de criticar todas las situaciones que se nos presentan y aún cuestionar a Dios por lo que estamos viviendo, diciéndoles que no nos merecemos estas situaciones. Entonces no podemos compararnos con el mundo ni decir que porque a ellos les va así y a mí no. Estas son comparaciones necias, y necedad es lo contrario a la sabiduría. Dios hace salir el sol para buenos y para malos. El sol sale para todos, es decir, estamos en el mundo y tendremos que entender que hay momentos buenos y otros que no serán tan buenos. Dios no se especializa en cambiar situaciones, Él cambia y transforma vidas. A veces nos enfocamos en las circunstancias y por ellas juzgamos y sacamos conclusiones sobre cuánto Dios nos ama, o si lo que pasó es justo o no para nosotros. Cuando crecemos en la fe, entendemos de que no se trata de las circunstancias, sino de ser transformados, y esa transformación producirá en nosotros el ser como Cristo, es decir, reaccionaremos o viviremos como lo hizo Jesús, el cual nos enseñó una vida íntegra, una vida recta, una vida que no fue apreciada por muchos y que fue cuestionada por otros, pero al final, una vida conforme a la voluntad del Padre. Jesús sabía que al estar aquí en la tierra, necesitaba estar sujeto al Padre, necesitaba estar sujeto a Dios, y por eso Él siempre tenía espacio para hablar con el Padre. Y al tomar decisiones importantes que podrían influir en el propósito por el cual había venido a la tierra, Jesús no lo hacía basado en el consejo de la gente o lo que sus emociones en determinados momentos podían mostrarle, sino en lo que él veía hacer al Padre y en lo que veía o en lo que escuchaba hablar del Padre. Jesús es la sabiduría misma de Dios y ahorita te lo voy a mostrar. Por lo tanto, todo lo que Jesús hacía era dirigido por el Padre, y no hay nada más maravilloso que caminar siendo dirigidos por nuestro Padre Celestial, caminar siendo dirigidos por Dios más que por nuestras emociones. Esto nos garantiza una vida en victoria y una vida de buenos frutos. Sabiduría no solo se refiere, mis amados amigos, a adquirir conocimientos, sino también a la capacidad de tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. No tenemos que vivir en la oscuridad, desesperados, sin saber qué hacer en cada situación. Podemos pedir a Dios su sabiduría para tomar decisiones correctas. ¿Necesitas tomar una decisión con referencia a tu matrimonio? Ora a Dios y pídele dirección. Necesitas saber qué decisiones tomar para adquirir un trabajo o para cambiar de lugar. Necesitas tomar decisiones sencillas. Pídele a Dios sabiduría. Y no consideres que porque es algo sencillo, tú puedes tener la razón al tomar ciertas decisiones. Sean pequeñas o sean grandes, cada decisión que tomes, deja que sea Dios el que te muestre su camino y lo que debes hacer. La sabiduría que necesitamos tiene 3 características importantes. Y espero que puedas guardar esto en tu corazón y ponerlo por obra. Cuando clamamos a Dios sabiduría, esa sabiduría que pedimos tiene 3 características importantes.
La primera característica es que es una sabiduría práctica. No es solo información que recibimos, no son consejos o conceptos que aprendemos y los tenemos allí guardaditos como mera información. La sabiduría que proviene de Dios es práctica, es pragmática, es utilizada en la vida diaria. No se trata solo de conceptos y teorías que debemos aprender de memoria, sino que aplica a cada aspecto de la vida. Por eso te decía ahorita, si necesitas tomar decisiones en tu vida sentimental, o en una relación, o en el aspecto laboral, o en el ministerio al servicio en la obra del Señor, la sabiduría de Dios va a ser necesaria para que la apliques a esas áreas de tu vida. Una persona inteligente puede tener grandes ideas, pero una persona sabia tiene grandes ideas y las pone a trabajar. Esa es una gran diferencia. Así que la sabiduría que proviene de Dios no es solo teoría, es práctica y nos ayuda a vencer las pruebas. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? La segunda característica que tiene la sabiduría que proviene de Dios es que es divina. Esa sabiduría es más que solo tener sentido común. Pues el sentido común no nos mueve a sentirnos alegres en medio de las dificultades. Esta sabiduría comienza con respetar a Dios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, tener un respeto a Dios y una sujeción a Él para ser direccionados por su voluntad. Y además nos da la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Opera desde adentro hacia afuera porque es divina y es espiritual. ¿Ves? ¿Por qué necesitamos sabiduría? Para poder discernir, para tomar decisiones sabias, para conocer más de la vida, pues Dios que la hizo, la impartió en nosotros. Pero la única manera, además de orar y pedirle a Dios sabiduría, es estar dispuestos a escucharlo y a sujetarnos a lo que Él nos enseña, nos quiere enseñar y nos dice que debemos hacer. Porque al final, lastimosamente, siempre terminamos haciendo lo que queremos. Le decimos amén a todo y puedes escuchar este devocional y decir, el pastor tiene razón y necesito sabiduría. Y le pedimos a Dios. Y cuando Dios nos guía y nos dice qué tenemos que hacer, no nos parece y terminamos haciendo lo que nos parece. Otra característica y la tercera característica de esta sabiduría que proviene de Dios es que es la misma imagen de Cristo. ¿Ves? Como te lo expresaba ahorita, y puedes buscar una cita que respalde esto que te estoy diciendo. Puedes leer en casa 1 de Corintios, capítulo 1, verso 24. Jesús es la sabiduría misma de Dios. ¿Qué significa esto, pastor? Que pedirle sabiduría a Dios es pedirle que nos conforme a la imagen de Cristo. Es decirle, yo no quiero la vida que tenía antes, quiero ser como Jesús fue. Quiero que su carácter se perfeccione en mi vida y quiero estar a la estatura de Cristo. Cuando pedimos sabiduría a Dios, pedimos ser como Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Si tienes estos 3 puntos pendientes, verás la importancia de ser sabios. Y entonces, cuando busquemos esa sabiduría tan anhelada como el oro más puro, la anhelemos en nuestro corazón, en una relación de oración íntima con Dios, de conocer su voluntad a través de su palabra, ese conocimiento resplandecerá en nosotros y
vendrá esa sabiduría para saberlo aplicar en cada temporada, en cada área de nuestra vida, llevándonos a alcanzar grandes triunfos, grandes victorias. Esto es maravilloso. Pero si lo desechas, será bienvenida a tu corazón la necedad. Y la necedad, mis amados amigos, te pronostica destrucción repentina. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel, nos amas y tus brazos siempre están abiertos para cada uno de nosotros. Porque tus palabras son vida y las dejaste allí para que sea esa sabiduría que está allí escrita que podamos recibir, atesorar en nuestro corazón y ponerla por práctica. Vivir tu palabra, Señor, es riqueza absoluta. Y gracias, porque no nos has dejado solo. Nos has dado a tu Espíritu y nos has dado tu palabra. ¿Qué más necesitamos, Señor? Hoy yo oro por todos los que reciben este audio para que puedan entender la importancia de ser sabios y saber que necesitamos, y ahora más que nunca, tomar decisiones sabias y tener en claro que cada decisión no solo nos afecta a nosotros, sino que puede afectar a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso, Padre, hoy más que nunca te necesitamos y te pedimos sabiduría. Danos esa sabiduría, conocimiento, entendimiento que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.